y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, como suele ser habitual, será una mezcla de tantas. Hoy volveremos a hablar sobre la carne, pero en este caso sobre bastantes perjuicios asociados a la carne que, como iréis viendo durante el programa, son más asociados sobre todo a la carne roja. Ya sabemos que la carne roja aumenta el riesgo cardiovascular y además se ha relacionado en cierta manera con algunos tipos de cáncer, pero hoy veremos por qué. Porque no es una sola razón, sino que son varias. Ya sabéis que hemos hablado de la carne, cuál es mejor, cuál es peor. En resumen, mejor carne blanca que carne roja y mejor carne roja o carne blanca que carne procesada. Obviamente la carne procesada con todos sus aditivos será siempre la peor opción. Pero hoy lo que haremos será repasar un poquito la carne en general y la carne roja en especial, qué cosas tiene de malo, qué micronutrientes o qué moléculas contiene que podrían darle cierto potencial perjudicial respecto a otros tipos de carne. Hablaremos de las grasas saturadas, como no, las grasas saturadas siempre se han relacionado con la enfermedad cardiovascular y ahora lo que sabemos es que las grasas saturadas no son tan malas. De hecho, tenemos un programa íntegramente dedicado a esto, sino que dependen del alimento del cual provengan. No es lo mismo una grasa saturada de carne que una de lácteos. Por otro lado, hablaremos de la carne saturada y el microbioma, porque hay una relación directa entre el microbioma intestinal y los efectos de la carne, en especial de la carne roja. Hablaremos también del tema de la relación directa entre el cáncer y el consumo de carne, sobre todo por la forma de cocción y por algunos componentes de la carne. Y finalmente, ¿qué pasa cuando dejamos de comer un día carne? Sobre todo si tenemos alguna enfermedad hepática. Esto ha sido un estudio muy reciente del que hablaremos hoy y se hizo especialmente en pacientes que ya sufren algún tipo de enfermedad hepática, en este caso una cirrosis avanzada. Para empezar, con el tema de la grasa, ya sabemos que grasas saturadas, sal y azúcar son como los jinetes del apocalipsis nutricional, entre muchos otros que hay ahora, pero ahí hay un caldo de cultivo para la industria alimentaria, porque se han vanagloriado de vender muchos productos sin, que el sin nos hace ver que habrá otros con que no nos gustarán. Esto lo hemos hablado en muchos episodios. Cuidado con el tema de light, sin, no sé qué, porque no siempre el quitar la grasa hace que el producto sea mejor, sino que puede hacerlo peor. Si el producto es malo, aunque le quites alguna cosa, seguirá siendo malo igual, ¿vale? Entonces, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología ya se hizo en su momento, ya os enlazaré en las notas del programa, un estudio preliminar, en 2021 en este caso, que habría dado una nueva vuelta de tuerca a las grasas saturadas. No todas son malas y el alimento del cual provienen son importantes. En este caso, el investigador principal recuerda que la asociación entre grasas saturadas y enfermedad cardiovascular se detectó en estudios observacionales y no estaba del todo clara, como ya os comenté en el capítulo dedicado íntegramente a esto. En este nuevo estudio sí que habría diferenciado, tanto el investigador como sus colegas, el origen de las grasas saturadas. Las grasas saturadas de la carne sí se asociarían con un mayor riesgo cardiovascular en comparación a otras opciones alimentarias ricas en grasas saturadas. Además, también se ha detectado que aquellas personas que más carne consumían también solían ser las que tenían un IMC más elevado, un índice corporal más elevado, que también se ha relacionado con mayor riesgo cardiovascular. Actualmente, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de mortalidad, por lo menos en Occidente, y el consumo elevado de grasas saturadas se ha relacionado con un aumento del colesterol. Recordad que el colesterol dietético como tal no es el que hace aumentar el colesterol sanguíneo, sino que las grasas saturadas en especial y una alimentación rica en ultraprocesados es la causante de este aumento de colesterol LDL o colesterol malo, además del resto del colesterol que hoy en día lo llamamos colesterol residual. Ya existe cierta evidencia de que diferentes alimentos ricos en grasas saturadas, en especial carnes y lácteos, podrían tener diferentes asociaciones con el riesgo. De hecho, en los lácteos ya hemos hablado en otros capítulos de que la leche entera, que justamente es la que tiene más grasa, se relaciona con un menor riesgo cardiovascular, así que su grasa saturada no funcionaría mal como la de la carne roja, mal entre comillas, ¿vale? En este caso, la investigación que se publicó en el año 2021, recuerdo, examinó la cantidad de grasa saturada de diferentes alimentos y su relación con la enfermedad cardíaca isquémica, accidente cerebrovascular o ictus y enfermedad cardiovascular total, tanto cardíaca como cerebrovascular. Es lo que llamamos el MACE.
¿vale? También hay MACE que incluye mortalidad por alguna de estas causas. En este caso, lo que se vio es la relación con las enfermedades como tal. Para este caso, lo que hicieron fue analizar datos de casi 115.000 personas del Biobanco de Reino Unido. Esto ya lo hemos hablado en anteriores episodios. Todos ellos completaban encuestas dietéticas y se les preguntó en un día de media cuánto consumían de cada alimento para calcular a grosso modo cuántas grasas totales consumían y grasas saturadas en especial, sobre todo de lácteos o de carne. Y además pues completaban cuestionarios de estilo de vida, se tomaban medidas corporales, etc. Se siguió a los pacientes durante 8 años y medio, usando información de fallecimiento, datos hospitalarios y demás. Durante este tiempo, 4.300 personas tuvieron enfermedad cardiovascular, 3.394 enfermedad cardíaca y 1.041 enfermedad cerebrovascular. Tras analizar los datos, teniendo en cuenta factores médicos, socioeconómicos, estilo de vida, no hubo asociación clara entre grasa saturada total y enfermedad cardiovascular. Esto es un punto importante porque siempre hemos puesto las grasas saturadas en el mismo saco. Y no es así. Igual que pasa con las grasas insaturadas. Como ya sabéis, el omega 3 funciona de una manera, el omega 6 de otra. Hay más omega 6 en carnes y más omega 3 en pescados, por ejemplo, pero lo que sabemos es que tiene que haber un equilibrio. Entonces, toda la grasa no es igual y toda grasa saturada no es igual. En este caso, sí que se dividió grasa saturada de carne o de lácteos. Y lo que se vio es que al consumir un 5% o más de calorías totales a través de la carne, el riesgo cardiovascular total aumentaba un 19% y el riesgo de enfermedad cardíaca en especial un 21%. Pero estas asociaciones dejaban de ser significativas si se tenía en cuenta el IMC. Por su parte, los lácteos tuvieron una reacción opuesta. O sea, lo que se vio es que el consumir lácteos reducía el riesgo. Pero una vez más, esta relación dejaba de estar clara si se tenía en cuenta el IMC. O sea, mayor IMC, mayor relación con el riesgo cardiovascular si se consumía carne y menor riesgo si se consumía lácteo. Pero si no se tenía en cuenta el IMC, esta relación hacía un poco de aguas. Entonces, el tema del IMC también es importante. Según los investigadores, los resultados sugerirían que las diferencias en el IMC podrían explicar, al menos en parte, la asociación entre enfermedad cardiovascular y grasas saturadas de la carne. No es posible determinar si esto se debe a un impacto específico de las grasas saturadas de la carne en el IMC o que los participantes con un IMC alto consumen más carne. Esto podría ser una relación directa o inversa, ¿vale? Luego, por otro lado, ya pasando a otro tercio, ¿qué pasa con el tema de la carne, el tema de la carne roja en especial y las bacterias intestinales o microbioma? Ya sabéis que cada vez estoy hablando más del tema del microbioma porque además es un tema ya en auge. Antes no le dábamos ninguna importancia, hay cosas que nos dan diarrea, pues bueno, ya se nos pasará, los antibióticos pueden dar diarrea, todos son diarreas y todos son SIBOs. Y ahí hay un cajón desastre que hay muchísimo más de lo que nos podamos imaginar. Y cada vez hay más estudios que lo corroboran. Poco a poco iréis viendo que voy enfocando más el podcast en estos estudios porque es lo que se está viendo ahora y que antes, pues como no lo veíamos, no existe. Y sí que existe y sí que tiene mucho que ver en todo lo que nos pasa en el día a día. En este caso, lo que vieron en un nuevo estudio es que la carne roja en especial, después de su consumo, es decir, después de cómo se procesaba a nivel de microbioma intestinal, sí que podía aumentar el riesgo cardiovascular, pero no a través del tema de las grasas, no a través del amoníaco que hablaremos después, sino justamente a través del microbioma. En este caso, la mayor parte de atención prestada a la ingesta de carne roja y a la salud se había centrado en las grasas saturadas, como ya he dicho, los niveles de colesterol, pero el nuevo estudio lo que vio es que las intervenciones deberían dirigirse a la interacción entre carne roja y microbioma intestinal. Ya en investigaciones previas se había descubierto que ciertos metabolitos, que son subproductos químicos de la digestión de los alimentos, se asociarían con un mayor o menor riesgo cardiovascular, y uno de estos metabolitos es el TMAO, o N-óxido de trimetilamina. Yo lo llamaré TMAO porque es más fácil y nos entenderemos todos mejor. En este caso, lo producen las bacterias intestinales tras digerir la carne roja en especial, que contiene altas cantidades de una sustancia química llamada L-carnitina. Los niveles elevados de TMAO en la sangre de los seres humanos se han asociado ya en anteriores estudios, y en este que os enlazaré en las notas del programa, pues más, con un mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de enfermedad renal crónica, mayor riesgo de diabetes tipo 2. Sin embargo, se desconoce si la TMAO y los metabolitos relacionados con la L-carnitina pueden ayudar a explicar los efectos de la
ingesta de carne roja en el riesgo y en qué medida pueden contribuir a dicho riesgo. Para saber qué pasaba ahí, los investigadores realizaron el estudio donde midieron los metabolitos en muestras de sangre. También examinaron otros parámetros: azúcar en sangre, inflamación, presión arterial y colesterol. Recordad el tema de inflamación de bajo grado, que hoy en día ya sabemos que es la base de multitud de enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, algunas enfermedades que llamamos autoinmunes y un largo etcétera que aún se está investigando. Los participantes, en este caso, fueron casi 4.000 de los inicialmente 5.888 incluidos entre 1989 y 1990 en el Estudio de Salud Cardiovascular de Estados Unidos. Los participantes seleccionados estaban sin enfermedad al inicio y la edad media era de 73 años. Casi 2/3 de los participantes eran mujeres y el 88% de raza blanca. Se les siguió durante una media de 12 años y hasta 26 años en algunos casos. ¿Qué se vio después de este gran estudio? En las citas de seguimiento se evaluó pues, lo de siempre: antecedentes médicos, estilo de vida, condiciones de salud, características sociodemográficas, ingresos, que esto también es importante y ahora hablamos en un capítulo dedicado íntegramente al tema del dinero y la felicidad, la educación y la edad. Se midieron varios biomarcadores de inicio de estudio y de nuevo, os recuerdo que el estudio se empezó en el año 89-90 y se volvió a medir en el año 96-97. En las muestras de sangre en ayunas, almacenadas congeladas a menos 80 grados, se han analizado los niveles de varios microorganismos intestinales relacionados con el consumo de carne roja, como la TMAO, la gamma-butirobetaína y la crotonobetaína. Además, los participantes respondieron a cuestionarios sobre la ingesta de carne roja, carne procesada, pescado, aves y huevos, al inicio y de nuevo al año 1995 y 1996. En el primer cuestionario se evaluó con qué frecuencia de media en los 12 meses anteriores habían comido determinadas cantidades de alimentos, desde nunca hasta casi todos los días, y se basaban pues, en lo típico de tamaños de la ración. Y en el segundo, en este caso más tarde, se utilizó una frecuencia de 10 categorías de ingesta media de los últimos 12 meses, que iba de nunca o menos de una vez al mes hasta 6 raciones al día. Y bueno, se fue viendo un poquito diferentes cantidades de alimentos de origen animal, especialmente carne roja, procesada, pescado, huevo y pollo. ¿Qué vieron en este caso? Este estudio me pareció muy interesante cuando lo tuve que escribir para el periódico, bastante denso, pero a la vez interesante, ya lo estáis viendo. Y se descubrió que comer más carne, especialmente carne roja y carne procesada, se relacionaría con mayor riesgo cardiovascular, algo que ya sabíamos, un 22% más de riesgo por cada una ración, 1,1 ración al día. Y según los autores, el aumento de TMAO y los metabolitos relacionados encontrados en sangre explicaban al menos una décima parte de este riesgo. O sea, la TMAO tenía más que ver de lo que parecía. También señalaron que el azúcar en sangre, las vías de inflamación, podían ayudar a explicar los vínculos entre el consumo de carne roja y enfermedad cardiovascular. El azúcar en sangre y la inflamación también parecen ser importantes en la relación entre el consumo de carne roja y la enfermedad cardiovascular, en las vías relacionadas con el colesterol en sangre o la presión arterial. Como inciso, hace poco ha salido otro estudio, que esto lo comentaré en otro capítulo porque si no, no acabaremos nunca aquí, que también habla del tema del colesterol y las bacterias intestinales, donde hay una bacteria en especial que parece tener bastante que ver en esto. O sea, cuanto mayor es el nivel de esta bacteria, menos colesterol sanguíneo hay, porque esta bacteria como que se come o destruye el colesterol que llega a nivel intestinal. Esto, a grosso modo, ya os lo explicaré en siguientes episodios, porque la verdad es que me pareció bastante interesante. En este caso, lo que se vio también es que el consumo de pescado, ave de corral, que es carne magra, y huevos, no se relacionaría con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto, cuidado también, porque del huevo hemos hablado alguna vez, y a ver, comer 1 o 2 huevos al día parece que no es tan malo como nos contaban, pero igual comerte 10 huevos al día es un problema, ¿vale? Porque el huevo también lleva, no es por el colesterol que lleve, sino porque también contiene grasas saturadas y igual el exceso tampoco es cuestión de jugársela, ¿vale? Entonces, cuidado con esto porque el estudio no vio relación, pero la gente en general no come 10 huevos al día y yo ya conozco pacientes que lo hacen. Entonces, yo no me la jugaría, ¿vale? 1 o 2 si os gustan, pues bien, pero más igual es pasarse, ¿vale? Y nada, los investigadores dicen que hay que seguir investigando otros posibles factores como el hierro hemo, que se ha asociado con la diabetes tipo 2 y el aumento del riesgo cardiovascular, y de eso hablaremos ahora porque hay más estudios sobre el tema. ¿Vale? En este caso se han relacionado estudios que relacionan el riesgo de cáncer con el consumo de carne y sobre todo carne roja y carne procesada, y lo que se ha visto es que en una revisión de revisiones que se llevó a cabo por parte de la Universidad de China, sí que había relación, o sea, lo que se vio es que sí que había relación
¿Y por qué? Bueno, pues en este caso, aunque la carne sigue siendo una fuente vital de nutrientes esenciales, sobre todo para muchas poblaciones en todo el mundo, que esto también hay que recalcarlo porque no todo es malo, que parece que aquí estoy diciendo, no, la carne es súper mala. No, la carne hoy en día sigue siendo la base de gran parte de la población mundial. Otra gran parte de la población come proteína vegetal y también le va bien, y lo ideal que están viendo los estudios es que hay que hacer un mix, 50% de una y de la otra, siempre y cuando obviamente no seamos vegetarianos. Entonces, si nos gusta la carne, no tirar solo de carne, sino hacer un 50% si puede ser. La carne es rica en proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales como el hierro, el zinc y el magnesio. Sin embargo, también contiene sustancias que no la hacen tan aceptable, como las aminas heterocíclicas, los HCA, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, HAP, y compuestos nitrosos, los cuales se han relacionado con el riesgo de cáncer. De hecho, ya hace tiempo que se ha dicho que la carne roja es probablemente carcinógena a nivel de cáncer colorectal, páncreas y próstata, y la carne procesada ya se ha definido como carcinógena para cáncer colorectal en especial. Porque aquí lo que pasa es que se altera, lo que está viendo hoy en día es que la carne procesada en especial y los ultraprocesados, aditivos y demás alteran el microbioma. Y el microbioma acaba colaborando en parte en que se produzca el cáncer. No es solo mutaciones a nivel de las células colónicas, que también, sino que hay un batiburrillo de causas que acaban produciendo que tengamos más riesgo de cáncer. Por este motivo se aconseja limitar el consumo de carne roja semanal a menos de 500 gramos semanales, y os diría que menos todavía, porque depende de la guía, pone hasta 400, 500, y esto me parece incluso mucho. Yo diría que menos de 2 raciones, que cada ración son 120 gramos, entonces cuidado con esto, ¿vale? En 2020 se vio que en España se consumía hasta 50 kilos de carne por persona y año, cuando la OMS recomienda consumir 21 o menos. Así que cuidado también con esto. En este caso, volviendo al metaanálisis que comentamos que hicieron los investigadores de China, lo que hicieron fue analizar bases de datos, Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, hasta enero de 2021. Se identificaron 71 metaanálisis donde se tenían en cuenta 20 resultados únicos para relación entre cáncer y carne roja y 19 resultados únicos para relación entre cáncer y carne procesada. Según sus resultados, el consumo de carne roja se asoció con un mayor riesgo de 9 tipos de cáncer, esto ya es superar al alcohol y sus 7 tipos de cáncer, ¿vale? En este caso, el consumo de carne roja se relacionaba con cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de endometrio, cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, cáncer nasofaríngeo, linfoma no-Hodgkin y mayor mortalidad de cáncer en general. Por su parte, la carne procesada también se relacionó con otros 9 tipos de cáncer similares: vejiga, mama, colorectal, esófago, gástrico, nasofaríngeo, cavidad oral y orofaríngeo. También se relacionó con mayor mortalidad de cáncer y por cáncer de próstata en particular. Cuidado con esto. En cáncer de colon, por cada 100 gramos diarios de carne roja, el riesgo de cáncer de vejiga, colorectal, endometrio, gástrico, páncreas y linfoma aumentaba entre un 11 y un 51%. Y por cada 50 gramos diarios de carne procesada, el riesgo de cáncer de vejiga, colorectal, gástrico, linfoma y la mortalidad de cáncer aumentaba entre un 8 y un 72%. Esto es una burrada, ¿vale? ¿Cuáles son las hipótesis? Pues ahí volvemos a qué elementos parece que tiene la carne que deberíamos evitar. En primer lugar, el procesado, conservación y cocción a alta temperatura puede generar los carcinógenos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitratos y otras sustancias, todas ellas relacionadas con riesgo de cáncer. En segundo lugar, la carne roja es la principal fuente de hierro hemo, mientras que el hierro inorgánico se deriva sobre todo de alimentos de origen vegetal y suplementos férricos. En estudios previos ya se había relacionado el consumo de hierro hemo a partir de carne roja con un aumento de riesgo de cáncer, sobre todo cáncer colorectal, páncreas y mama. Y en tercer lugar, el consumo de carne roja y procesada y el mayor riesgo de cáncer también se podría explicar por su relación con un mayor IMC y patrones alimentarios no saludables con bajo consumo de frutas, verduras y alto consumo de grasas y calorías en general. Entonces ya llevamos aquí 3 cosillas, que son el tema de grasas saturadas, se ha relacionado ya directamente, grasas saturadas, insisto, de la carne roja en especial. El tema de la TMAO y los metabolitos darían un 10% del aumento del riesgo, los hidrocarburos policíclicos y el hierro hemo, y para finalizar tenemos el tema del amoníaco. Esto, insisto, es un estudio realizado en una población muy especial, de hecho fueron 30 participantes que ya estaban diagnosticados de cirrosis, y lo que se vio
es que el exceso de amoníaco también podía perjudicarles, y lo que se vio sobre todo es qué pasa si quitamos una sola dosis de carne al día, que es en lo que se basó el estudio. El amoníaco, para que quien no lo sepa, no es el producto de limpieza, ¿vale? En este caso es un producto de desecho secundario al consumo de proteínas, en especial proteínas animales, cuyos niveles se ven influenciados tanto por la dieta como por el microbioma. Volvemos al tema del microbioma y el riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer. En este caso, este estudio es muy reciente, de hecho lo publicamos hace muy poquito en español. Se realizó a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y el Centro Médico de Virginia, y los resultados se publicaron en Clinical and Translational Gastroenterology. Y se vio que una sola comida sin carne basta para reducir los niveles de amoníaco tóxico y sería beneficioso de cara a la enfermedad hepática avanzada y seguramente para más cosas. Lo que pasa es que el estudio, como digo, se centró en la enfermedad hepática. Se sabe que los niveles elevados de amoníaco en sangre ya se han relacionado con la cirrosis o degeneración del hígado, además de la encefalopatía hepática, que es un deterioro cognitivo asociado a la enfermedad hepática. Esto es súper conocido. De hecho, un síntoma muy típico cuando un paciente sufre algún tipo de enfermedad hepática, esto también pasa con los alcohólicos, pero lo que estamos viendo más es enfermedad hepática no alcohólica, es el llamado flapping, que es que te tiemblen las manos o que te hagan así hacia adelante, como lo veis en el vídeo, si me estáis viendo en vídeo. El flapping es muy típico de encefalopatía hepática y es una complicación grave de la cirrosis, ¿vale? Estos niveles de amoníaco se ven influenciados, ya lo he comentado, por la dieta y el microbioma, y estudios anteriores apuntaban que una dieta vegetariana mejoraría los problemas cognitivos asociados a la cirrosis. ¿Por qué? Pues por el tema del amoníaco. Entonces, el nuevo estudio lo que vio es si retirar una sola comida de carne sería beneficioso. El amoníaco es producido por las bacterias intestinales tras la digestión alimentaria, no es que sale ahí porque sí. Se procesa en el hígado, se envía a los riñones y se excreta por la orina, pero primero pasa por el intestino, donde el microbioma pues hace su faena. Sin embargo, un hígado dañado, o sea, aparte de que en estos pacientes el microbioma debe estar donde Cristo perdió el gorro, el hígado obviamente está dañado. Entonces, un hígado dañado no puede procesar el amoníaco. Y sus niveles pueden aumentar peligrosamente en sangre, provocando toxicidad e incluso afectar a nivel cerebral, que es lo que pasa en la encefalopatía hepática. Si alcanza el riego cerebral, terminará dando lugar a alteraciones cognitivas, confusión y delirio, y puede incluso llegar al coma en casos muy puntuales, por suerte. La dieta occidental, como ya hemos hablado en otras ocasiones, se caracteriza por comidas ricas en carbohidratos, carne roja y carne procesada, sin fibra o con muy poca fibra y con niveles elevados de amoníaco. Por tanto, realizar cambios a nivel dietético sería una estrategia óptima para mejorar estos casos. ¿Qué se hizo en este caso? Pues se hizo un estudio con 30 pacientes diagnosticados ya de cirrosis y tratados en el Centro Médico de Virginia. Se dividieron en 10 grupos. Uno consumía una hamburguesa de cerdo o ternera, otra consumía un sustituto de carne vegano y otro consumía una hamburguesa vegetariana a partir de frijoles. Había 10 pacientes por cada grupo porque eran 30. Cada hamburguesa contenía 20 gramos de proteína, representando la cantidad habitual de una comida occidental típica. Además, también consumían patatas fritas bajas en grasa, pan integral y agua. Inicialmente, todos los pacientes poseían un microbioma similar, pero el tipo de comida sí afectó a sus niveles de comida de manera diferente. O sea, no solo el microbioma, que también, sino cómo el amoníaco se acumula en la sangre. Según las muestras de sangre y orina, tomadas antes y después, las diferencias fueron notables con una sola comida. Apenas una hora después de comer, las muestras revelaron que los participantes que comieron la hamburguesa de carne tenían más aminoácidos asociados a la producción de amoníaco y encefalopatía hepática. Aunque los resultados fueron preliminares, los autores sugieren que deberíamos alentar a los pacientes a reducir el consumo de carne en casos, sobre todo, de cirrosis o en casos de afectación hepática. Ya hemos hablado en algún episodio sobre el hígado graso no alcohólico, y esto es un paso previo a llegar a la cirrosis. Si esto continúa, el hígado graso da lugar a cirrosis, porque ya es como en la diabetes y prediabetes, pues esto es una preenfermedad hepática, precirrosis, en el 25% de la población española. Entonces esto es una burrada que a largo plazo seguramente aumentará
y lo que debes hacer es ir ya haciendo pautas dietéticas como el tema de la carne, sobre todo si se tiene ya enfermedad hepática. En este caso, los investigadores concluyen que saltarse la carne en una sola comida puede tener beneficios para pacientes que ya tienen una grave afectación hepática, pero podría ser un gran beneficio para aquellos que aún no han llegado a ese punto, pero están en proceso. Y sobre todo, para la población general, saber que pasarse con la carne pues puede tener consecuencias. Al final es mantener un equilibrio. El tema que decíamos de 50-50 proteína vegetal, proteína animal, y sobre todo si comemos proteína de origen animal, ir haciendo un mix. No hace falta que sea todo carne roja, ¿vale? Si os gusta la carne roja me parece perfecto, a mí me gusta mucho la carne, pero no te pases el día comiendo carne roja. Carne magra, si puedes alternar con otras proteínas de origen vegetal, lácteos, huevos, lo ideal es ir cambiando. Y las verduras igual, no hace falta comer siempre tomate o siempre verdura de hoja verde, ¿vale? Sí, hay que ir variando y comer un poco de todo, pero no un poco de todo en general, un poco de todo sabiendo que es saludable y que va a ser beneficioso para tu salud. Y nada, esto es todo lo que os quería comentar por hoy. Como siempre, gracias por escuchar, si escucháis esto en podcast y si lo veis en YouTube. Estamos en todas las plataformas a partir de Cuonda. Como siempre, se agradece el feedback y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.